Y ya está con nosotros esta noche, en la noche con Maricela Luna, nuestra tanatóloga Majo Chávez, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Majo, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, gracias, buenas noches, gracias por recibirme otra vez. Muchas gracias por venir, la verdad es que nos encanta recibirte y recibir personas como tú. Gracias. Pero ¿sabes qué? Ahorita que escuchaba yo a la doctora Rosalía Cerón, que la escuchaste tú también, sí. Siempre es importante el conocer a una persona que nos ayuda a cerrar ciclos, ¿no? Sí, un tanatólogo nos puede ayudar para eso. Sí, cerrar ciclos es indispensable para avanzar en un duelo y en un proceso de adaptación a la nueva realidad. Oye, y ya se va a acabar el año, generalmente sí. nos dicen, ¿no? Se va a acabar el año, es momento de cerrar ciclos, porque vamos a abrir otros diferentes. ¿Cómo se hace eso? Porque de pronto, pues a lo mejor casi siempre lo dejamos pasar, pero ¿cómo vivir un cierre de año? ¿Cómo vivir despedidas? ¿Cómo vivir, ya se acabó el 2023? Pues sí, justamente fin de año es una gran oportunidad para cerrar ciclos que hemos vivido a través de todos los meses pasados. Justo acabamos de pasar en este mes el Día de Muertos, hablaba la doctora de la pérdida de la salud, o sea, todo nuestra vida es una pérdida. Cada día perdemos algo, aunque algunas pérdidas son más fuertes que otras, pero justo llegando a este mes de Día de Muertos o a fin de año, es una buena oportunidad para lograr cerrar ciclos y poder avanzar y resignificarnos como personas, a partir de cualquier pérdida que tengamos. ¿Cómo identificar cuáles fueron nuestras pérdidas? Bueno, hay que tener como una buena gestión emocional, pero sobre todo saber qué causan estas emociones que nos puedan complicar el avanzar en nuestra vida. Si hay alguna emoción que se queda como atoradita, algún sentimiento por alguna situación de vida que no te deja seguir con tu cotidianidad, es cuando es como un foquito rojo, justo lo que hablaban, ¿no? Por ejemplo, en esto de pérdida de la salud, bueno, esto ya es un duelo anticipado, que lo hablábamos la vez pasada, entonces en los duelos anticipados también puedes ir anticipando el cierre de ciclos, pero cuando es una pérdida ya que se da de manera accidental o algo que no tenías previsto, también puedes hacer ritos o rituales o algunas estrategias para poder hacer un cierre de ciclos. Igual al fin de año, por ejemplo, hasta esto de la toma de las uvas puede ser un rito para cerrar ciclos. Identificar qué hemos vivido, qué emociones nos han movido estas vivencias y experiencias y cómo gestionar las emociones que crearon estas experiencias para poder avanzar y ser un nuevo ser o una nueva persona sin que te quedes como atorado en estas emociones pasadas, justo. Si no cierras el ciclo, se atora, algo se atora. Si no cierras o si no gestionas las emociones que genera cualquier pérdida, te puedes llegar a enfermar o puedes somatizar estas emociones. Y generalmente pues pasa que empezamos con dolores de cabeza, con problemas gastrointestinales, o sea, algunos síntomas ya físicos que vienen a partir de no cerrar estos ciclos de manera adecuada, sobre todo de gestionar las emociones. ¿Crees que por eso cuando se acerca el cierre de año de pronto empezamos a sentir melancolía, como a veces hasta depresión? De hecho, los especialistas señalan que luego diciembre es una de las épocas donde se incrementa la depresión de manera considerable. ¿Será por eso? Sí, claro que pasa porque siempre la llegada de un final, que es un final de año, por ejemplo, nos lleva a una introspección, a darnos cuenta de lo que hemos vivido, de lo que hemos perdido, de lo que no hemos logrado, que también es una pérdida, algo que no has logrado. Y entonces pues vienen estas sensaciones como de melancolía, depresión, en síntomas físicos podrá venir hasta la subida de presión por el estrés que nos causa, o sea, sí, las emociones causan muchos síntomas que también se podrían como gestionar de manera más fácil cerrando un buen ciclo a través de algún ritual, algún homenaje, alguna conmemoración, algo que te ayude como a expresarte sobre todo y no quedarte con esta depresión o melancolía que sí es muy común a fin de año. Oye, Majo, a veces somos bien canijos con nosotros mismos, somos como nuestro peor juez.
Y de pronto si en enero te propusiste, voy a hacer ejercicio, voy a bajar 100 kilos, voy a leer 20 libros, voy a lo que tú me digas, y resulta que llega ya casi el cierre de año y ves que de esas 10 cosas nada más hiciste una o O ninguna, ninguna, de sí. pronto empiezas, ¿no? Como con el látigo, ay, no sirvo, soy un fracaso. ¿Qué nos recomendarías para no ser tan enérgicos con nosotros mismos y entender, bueno, pues que ya fue, pero que a Claro. lo mejor hay una nueva oportunidad en el año que comienza para poder cumplir todo eso que nos propusimos? Pues sí, mira, justo desde el acompañamiento tanatológico, lo primero que recomendamos es justo esto, no ser tu propio juez ni ser juez de los demás, no juzgarte, siempre hay que ser muy gentiles con nosotros mismos y con los demás, porque las experiencias y las situaciones que la vida y los meses y las semanas nos van poniendo no son las que teníamos planeadas en un principio de año. Entonces, claro, podemos tener muchísimos motivos, muchísimas propuestas que nos hacemos, como esta de bajar de peso, como empezar algún estudio, alguna carrera, cualquier cosa que nos proponemos. Es una expectativa que nos estamos creando, pero no sabemos la situación que la vida nos va poniendo. Y entonces al no lograr estas cosas, pues nos juzgamos duramente, o juzgamos a nuestro hermano, a nuestro familiar, o a nuestros hijos, por no lograr esto que nos propusimos. Pero son solo expectativas, no son situaciones reales. Entonces, primero hay que plantearnos en nuestra realidad. ¿Qué fue lo que no pudimos hacer y por qué no lo pudimos hacer sin juzgarnos? Desde un amor y una gentileza que tenemos que tener hacia nosotros mismos, porque podemos ser muy amables con los demás y decir, no, no te preocupes si tú no lo lograste, pero a nosotros nos juzgamos duramente. Entonces hay que ser como bien empáticos y bien compasivos con nosotros mismos y ponernos metas cortas, metas reales, tangibles, pero que también si no las logras no pasa nada. Mientras tengamos tiempo y mientras tengamos vida, podremos lograrlo. Y si no lo puedes lograr, podemos ser gentiles con nosotros mismos para no generar estas emociones negativas. Que luego, como dices, ¿no? Se convierten en dolores de cabeza y en dolores de estómago y en enfermedades gastrointestinales que luego dices, pero si no comí nada, ¿no? Pero estás estresado al mil porque a lo mejor no cumpliste con esto que la expectativa estaba de este tamaño. Claro. Y hay que ser realistas en los retos también que nos proponemos, ¿no? Nada es imposible, pero digo, sí hay que ser realistas, ¿no? Sí, siempre tenemos que tener metas a corto, mediano y largo plazo, pero fijarnos metas reales. Y realmente, por ejemplo, un ejemplo, hoy salgo a la carretera y yo quería llegar a 1 hora y resulta que había un accidente, entonces no puedo llegar. Y me causa frustración y me empiezo con el dolorcito de cabeza y me empiezo a estresar y escribirle a las amigas de que no voy a llegar, pero a ver, ¿qué pasa? Solo voy a llegar un poco más tarde, solo voy tal vez a no llegar y le voy a explicar a mis amigas. Así como le das la explicación a los demás, te tienes que dar las explicaciones a ti mismo. De verdad, encontrar esta emoción que te causa esta situación que estás viviendo, cualquiera que sea, analizarla y saber que lo que está pasando solo es una situación de vida, no te define como ser humano. Oye, hay gente que va a terminar el año a lo mejor con la pérdida de un trabajo o con la pérdida de dinero o con la pérdida de, no sé, de cosas como a lo mejor más materiales que de otra forma, ¿no? ¿Ahí qué le recomendarías a la gente que pues se siente con esa frustración de no haber conseguido lo que quería en este 2023? Pues claro, mira, cualquier pérdida del índole que sea nos genera un duelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué etapa de este duelo estábamos, como la vez pasada que lo hablábamos, si nos sentimos enojados, si nos sentimos tristes, frustrados, en shock o en negación total. Y al identificar las emociones que nos genera esta pérdida, este duelo, entonces con el acompañamiento adecuado o desde nuestro propio acompañamiento, saber cómo gestionar las emociones. Y gestionar las emociones es justo esto que decíamos, no juzgarnos tan duramente, saber que es una situación que se salió de nuestras manos, que no estaba en nosotros cambiarla y que es la realidad que vivimos. No estar pensando en los si hubieras, en el si yo hubiera hecho, en el si me hubiera dado cuenta, porque esto no te va a dar ninguna respuesta, solo te va a generar más estrés. Entonces, tomar las situaciones de vida como es lo que está pasando hoy
esto es lo que tengo, qué voy a hacer a partir de esto y cómo puedo mejorar o ser mejor persona a partir de esto que estoy viviendo hoy. No a partir de lo que yo hubiera podido hacer o de lo que me hubiera gustado que hicieran los demás, sino de la realidad que estás viviendo. Y liberarnos de culpas, ¿no? También es muy importante. Liberarnos porque de la culpas, culpa luego no te deja vivir. de prejuicios, de este afán de estarnos juzgando por no lograr ser lo que queremos que sea cada quien o lo que los demás exigen que seamos. No, y bajo esas condiciones, imagínate, yo creo que se viviría tan feliz sin juzgar y sin hacer prejuicios a nadie. Pues ¿no? sí, sería un mundo ideal, pero podemos empezar por nuestro propio mundo, por nuestra propia persona, sin juzgarnos, sin exigirnos de más. Esto no quiere decir que no te pongas metas y que no te pongas altas expectativas en tu vida, pero que si no lo logras no te frustres y no te cause daño emocional. Marco Mesa, eso es bien interesante, lo platicábamos el otro día, ¿no? El tema de las Sí, metas. yo le quiero preguntar a nuestra amiga Majo, ¿qué pasa cuando uno cumple años y que igual tiene esta sensación de como de nostalgia? A veces hasta a mí me han dado ganas como de llorar, como depresión, cuando ya se acerca la fecha del cumpleaños. ¿Qué pasa? Un cumpleaños también es un cierre de ciclo, pero también es abrir un nuevo ciclo a la vida. Pero por costumbres o por educación, tendemos a que cada que hay un evento importante en nuestra vida, como fin de año, como cumpleaños, como Día de las Madres, buscar la cosa que nos lastimó o que nos hace daño. Los seres humanos somos así, es como tenemos 10 cosas buenas y nos fijamos en una que no es tan agradable. Entonces, pues claro, estar preparados emocionalmente, saber de dónde viene esta herida que te está causando este daño. ¿Por qué no te gusta tu cumpleaños? A lo mejor porque en algún cumpleaños no la pasaste bien, a lo mejor porque tu vida no era la ideal en ese momento, o porque de chiquito no te regalaron el juguete que querías. ¿Qué querías? Cosas muy simples, pero que te han creado huellas, literal huellas de shock y trauma. Entonces hay que como investigar un poquito en qué es lo que nos está moviendo estas emociones. Y la melancolía que sientes, pues transformarla en recuerdos bonitos, en buscar, sí, a lo mejor hubo un cumpleaños malo, o a lo mejor cada cumpleaños no estuvo tu papá, o cualquier cosa, pero buscar las cosas que sí tenías, las cosas que sí tienes. Como lo positivo, ¿no? Lo positivo, hay que como actuar en buscar cosas que te generen emociones y sensaciones agradables. Y por otro lado, ¿cómo sobrevivir al duelo de, por ejemplo, tú tienes muchas cosas y de repente dices, las tuve que vender, o la venta de un auto, o la venta de una casa? Entonces, ese siento que es como un duelo para la persona, porque esas cosas te duraron mucho tiempo y ya no las tienes. ¿Cómo superar también ese tipo de duelo? Claro, es que las pérdidas económicas también son pérdidas muy difíciles y son pérdidas que generan muchas emociones negativas. La cosa está en justo esto que hablábamos, de situarte en una realidad que estás viviendo, identificar por qué estás viviendo esto, qué está pasando, sin juzgarnos, sin dramatizar tampoco las cosas, saber que se puede recuperar en algún momento la economía, pero que mientras pasa esto, tienes que actuar y responsabilizarte y generar como este ímpetu de lograr las cosas buenas otra vez. Claro que duele lo que pierdes, claro que es una pérdida y que es un duelo que tienes que atravesar por todas las etapas, pero mientras más educado emocionalmente estés, más fácil va a ser de procesar este duelo. No quiere decir que el dolor va a desaparecer, ni que el sufrimiento lo vas a evitar. Claro que lo vas a pasar, pero este sufrimiento no te va a generar problemas más graves en ti. Ya. ¿Y un clavo saca otro clavo? No lo sé realmente, depende del clavo, ¿no? Digo, si no tienes una cosa, pues Depende te compras del tamaño del otra. clavo, claro. Depende del clavo. Bueno, yo nada más pregunto. Depende del clavo que se haya ido y del clavo Depende que vaya a del hueco llegar. que haya dejado. Bueno. No sé si un clavo saque otro clavo, solo sé que tú tienes la capacidad de resanar el agujerito que quedó. Ya. ¡Ande! Muy bien. Fíjate bien lo importante que acaba de decir Majo Chávez. O sea, nadie va a venir a resanar tu agujerito. Lo tienes que hacer tú. Es tú. Sí. Y ya resanado, pues ya está habilitado para que pueda Para que llegar pueda llegar alguien claro, más. Otro clavito, otro trabajo, otro todo. Así que la respuesta es no. Es que es responsabilidad tuya, no es responsabilidad de los que están alrededor de ti.
Puedes buscar ayuda, claro, puedes buscar un acompañamiento, puedes buscar las herramientas, los libros, todas las terapias que te puedan ayudar, pero lo tienes que hacer tú para ti. Ya. Oye, Majo, ¿y una persona que sabe que va a perder algo, puede buscar un especialista como tú para que vayan en ese acompañamiento? Por ejemplo, una persona que sabe, no sé, que le van a amputar una pierna por alguna enfermedad crónico-degenerativa, o una persona que sabe que, no sé, que le van a extraer los dientes, porque Claro. finalmente es una pérdida. Son pérdidas, sí. Y no está fácil aceptarlas. ¿Te pueden buscar para ir en ese proceso de acompañamiento? Sí, de hecho, uno de los trabajos de los tanatólogos es justo esto, es dar el acompañamiento a estos duelos anticipados, ayudarte a gestionar las emociones, darte herramientas para que puedas llegar preparado a este momento, por ejemplo, de una amputación, de, no sé, un cáncer de seno, que te lleve a una cirugía, que son tan fuertes. Mientras más estés acompañado de alguien que sepa darte las herramientas adecuadas para llegar a este momento en una situación emocional por lo menos más tranquila, porque es un duelo y va a ser una pérdida tremenda, pero que llegues a esta pérdida ya con la conciencia de lo que te está pasando. Y también debes acercarte, o los médicos también deben acercarse a los tanatólogos para que acompañen a este proceso a los pacientes, y también para darles como herramientas. A veces el personal médico tiene tantas preocupaciones que son la salud física, que muchas veces no tienen pues no es la capacidad, porque claro que tienen la capacidad, la empatía emocional, porque aparte son cosas que viven diariamente. Claro. Entonces, pues a lo mejor un médico tiene, no sé, 10 cirugías en un día y un paciente solo tiene una cirugía en muchos años. Entonces, también estar como preparados, o que tengan el personal que esté preparado como para acompañar emocionalmente a los pacientes, también es importante, y es muy válido pedir ayuda. Válido pedir ayuda. ¿Y dónde te podemos encontrar para que nos ayudes en el caso de que tengamos una pérdida y que nos des acompañamiento en algún duelo? Bueno, mira, ahorita estoy trabajando en el INMIRA y ahí tienen todos mis datos. Okay. También está mi página de Instagram que se llama Cariñitos para el Alma. Su teléfono y también bueno, está mi teléfono, pasando. Pues también ahí en mi WhatsApp me pueden buscar. Y te podemos buscar para decirte, Majo, ayúdame a cerrar el año bien. Claro, también, y hay muchas homenajes, muchas terapias, muchos cierres de ciclo, como rituales o ritos que ayudan muchísimo para hacer esto de una manera adecuada. Oye, pues hoy es 15 y a ver si el mes que entra, ya cuando ya vayamos en la recta final del año, podemos hablar de algunos de estos rituales que nos pudieras compartir. Claro, podemos hacer aquí algo y pueden ustedes cerrar algún ciclo aquí también. Podemos hacer una terapia padre con ya esto. Estás. Majo, pues muchísimas gracias por venir. No, hombre, al Muchas contrario, gracias por invitarme. Un placer como siempre. Gracias, fue Majo Chávez. En la noche con Marisela Luna. Vamos a la pausa comercial. Vamos a los deportes. Ay, no es cierto que tenemos deportes.